de la iglesia allí en San Justo. Felicidades, les amamos. Cada pasito que la iglesia ha ido dando, hemos estado ahí siempre pendientes, orando por todo lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo. Así que verle llegar hasta acá, hasta el tercer año, es una razón para agradecer, para alabar al Señor y alegrarnos mucho también con ustedes por esto. Y bueno, la iglesia es siempre una expresión del poder de Dios, la obra que Él va haciendo, uniendo, edificando, afirmando. Así que hoy estuvimos cantando acerca del Señor que hace todas estas cosas, ¿no? Y en esta última canción, la primera vez que la escucho, pero esta palabrita providencia, el hecho de que Dios está obrando en todos los detalles y está cumpliendo sus propósitos y Él hace que todo obre para el bien de los que le aman y Él está como un Dios soberano llevando adelante una agenda que Él va a terminar en su tiempo. Este es un testimonio precioso también, ¿no? Ver la iglesia acá es un testimonio de la providencia. Creo que hay 1000 historias. Cada uno de ustedes podría contar cómo el Señor te trajo hasta este punto. Y sin duda uno exalta eso, ¿no? La providencia de Dios. Relaciones, eventos, pruebas. El Señor de manera oportuna trayendo la palabra en un momento y dirigiéndonos, ¿no? Y acá estamos, todos nosotros, por la providencia del Señor y la bondad del Señor en nuestras vidas. Cada vez que pienso en un aniversario, algo que pienso también es en cómo el Señor nos permite ser parte de algo que tiene tanto valor. Cuando pensamos en esta celebración y en festejar una iglesia y el crecimiento de una iglesia y la bondad del Señor en una iglesia, esto no es como cualquier otra celebración. El mundo se alegra de muchas cosas, pero la verdad es que la mayoría de las cosas que uno ve que le generan alegría al mundo son cosas muy pasajeras, ¿no? Son cosas sin nada de trascendencia. Te alegran en el momento, pero al final todo pasa, todo termina. Y lo que hace distinto a la iglesia es que nosotros estamos siendo parte de algo que tiene un propósito eterno. Nosotros somos parte de algo que no solo tiene que ver con una congregación local, tiene que ver con la victoria de Cristo y tiene que ver con el establecimiento de su reino y tiene que ver con promesas que nunca van a terminar. Tiene que ver con cosas, ¿no es cierto?, que se están haciendo que van a repercutir para toda la eternidad. El fruto de lo que se está haciendo, aunque no las cosas que están acá, no este salón, no el formato que tenemos acá, no esta iglesia local específicamente, pero lo que se está viviendo acá, cada paso de fe, cada victoria, cada paso que el Señor les permite dar para avanzar el reino de Dios y cada fruto que el Señor está dando, eso no tiene fin, ¿no? Toda la eternidad va a celebrar lo que está pasando en este momento, en este lugar. Y bueno, eso es lo que da valor a la vida de la iglesia y lo que hace distinto un aniversario como el aniversario de una iglesia, ¿no?, a todas las celebraciones del mundo. Y tal vez un pasito más, lo que hace que la iglesia trascienda la eternidad, lo que hace que esto no sea solamente algo de una congregación local, sino algo que va a durar para siempre, es la victoria que Cristo tuvo, ¿no? Es la muerte en la cruz que dio el perdón y la salvación del pecado, pero sobre todo la resurrección que hizo posible que haya una esperanza viva hoy, ¿no? La resurrección es lo que da trascendencia a todo. Porque si no habría resurrección, entonces no hay nada más después de esto, ¿no? Esta vida termina y todo lo que hicimos, las alegrías, las tristezas, las relaciones, todo nuestro esfuerzo, todo quedó acá y nada más sirve, no importa más nada, no hay nada que trascienda. Entonces, hoy estamos, un domingo de resurrección, reunidos acá, celebrando que el Señor
cumplió las profecías, venció el pecado, venció la muerte, y ahora Él está edificando su iglesia, y su iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? La muerte misma no puede frenar la obra que el Señor está haciendo. Y la iglesia ahora tiene un carácter eterno, perpetuo, permanente, ¿no? Y todo lo que hacemos, aún las cosas más pequeñas, tienen una trascendencia que va a durar para toda la eternidad. Bueno, esta mañana tienen ahí puesto un texto en la decoración, que es donde vamos a ir para mirar, para poner nuestra atención sobre estas realidades, ¿no? De una iglesia que está viviendo en el tiempo, pero que en realidad pone su mirada en la eternidad. Una iglesia que está firmada sobre la promesa de la resurrección, y una iglesia que está viviendo el día a día a la luz de esa realidad que el Señor nos va a resucitar. El pasaje es 1 Corintios capítulo 15, y vamos a leer un versículo nomás. Estamos en el versículo 58. Ustedes están en el devocional con nosotros, así que o ya pasaron o están pasando por este pasaje. ¿Todavía no? Entonces voy a quemarles el devocional. Pero en nuestra iglesia estamos ya cerrando el capítulo 16 y estamos pensando en esta sección práctica del libro. Pero bueno, el capítulo 15 es toda una sección doctrinal donde Pablo defendió una de las doctrinas claves de la fe cristiana. Es la doctrina que nos distingue de todas las demás religiones del mundo, y es nuestra confianza en una resurrección física futura. No hay ninguna otra religión en toda la historia de la humanidad, fuera del judaísmo y el cristianismo, que crea en la resurrección. Y esta doctrina de la resurrección le da un carácter único, no solamente a la fe cristiana, sino a la vida práctica, a la vida de todos los días del Hijo de Dios. Y es que creer en la resurrección, si realmente lo creemos, no nos deja igual, no nos permite seguir viviendo como el resto del mundo. Porque la resurrección hace que ahora veamos todo lo que hacemos cada día a la luz del resultado eterno que tienen esas cosas. Todo lo que hacemos no termina acá solamente, sino que tiene que ver con cómo vamos a vivir eternamente. Entonces, Pablo, después de defender la doctrina de la resurrección, termina en el versículo 58 mostrando esto, de cómo se ve en la vida práctica la doctrina de la resurrección, cómo se ve en el efecto que tiene en la vida de la iglesia. Y lo que va a decir, en resumen, es que cuando una iglesia cree en que el Señor va a levantarnos de la tumba y vamos a ser resucitados a una realidad física y corporal eternamente con el Señor, entonces la iglesia va a vivir una vida de servicio diligente. Va a vivir una vida de trabajo y esfuerzo consagrado al Señor, con la convicción de que esta vida no es todo, sino que esta vida es el tiempo donde vamos a poner el fundamento para una eternidad de fruto y de deleite y de gozo en el que vamos a disfrutar con el Señor. Y esto es lo que quiero hacer esta mañana. Quiero que como iglesia pensemos en cómo invertir cada día de nuestra vida a la luz de nuestra confianza en la resurrección futura. Así que vamos a leer el versículo y vamos a mirar ahí los detalles que tenemos acá. Dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo, en el capítulo, cuando nos habló de la resurrección, nos hizo pensar en cómo sería el mundo si no sería real la resurrección. Y bueno, aparte de que todo sería una realidad sin sentido y sin trascendencia, él dijo, ser cristiano sería la peor decisión que podrías tomar. Si vos
sos cristiano y no hay resurrección, entonces sos el peor caso que puede haber en este mundo. Porque vos vas a dedicar toda tu vida a una esperanza que en realidad no es real. Y vos vas a, para vivir de acuerdo a esa esperanza, vivir una vida de consagración y servicio y desgaste, y vas a renunciar a muchas cosas, y al final todo va a ser hueco. Entonces, él dijo, el cristiano es la peor decisión de esta vida si es que el cristianismo no es verdad. Pero ya nos defendió que esto sí es verdad. Y que la doctrina de la resurrección no es solamente una especulación, no es un deseo, es un hecho. Y ya que es un hecho, entonces él dice, no hay nada más valioso que una persona pueda hacer que vivir esta vida para Cristo y entregarle toda esta vida a Cristo y dedicar todo su tiempo, todas sus fuerzas a lo que va a trascender a la eternidad. Entonces eso es lo que ahora nos está diciendo al final del capítulo, en este versículo, nos va a decir cómo tiene que vivir el creyente con esa convicción de la resurrección. Fíjate que arranca entonces el versículo con esta conexión, así que, y esta es la forma de Pablo de decir, la doctrina tiene que formar nuestra conducta. Si nosotros tenemos una convicción de la resurrección, entonces no alcanza solamente con alegrarnos de esa verdad, no alcanza solamente con decirlo, no alcanza solamente con afirmarlo, poner nuestra declaración de fe. Lo que ahora tenemos que hacer es vivir como si esto es verdad, vivir de acuerdo a esta verdad, ¿no? Así que ese así que es la forma de Pablo, que él tiene muchas cartas, de pasar de la teología a la práctica del creyente. Y entonces, teniendo todo eso en mente, todo lo del capítulo 15, toda esta doctrina de la resurrección, ahora va a darnos esta exhortación que vamos a ver en un momento. Así que da esa conexión, hermanos míos amados. Y antes de darle esta exhortación, Pablo les recuerda el carácter de esta exhortación. Esta es una exhortación amorosa. Este es un hombre que está pensando en el mejor interés de ellos. Él es un hombre que el Señor usó para traer el Evangelio a esta iglesia, y él ha estado pendiente de esta iglesia, y él quiere que esta iglesia siga fiel y que no sea distraída por las falsas doctrinas, que no se desaliente. Entonces, él pone ese marco, así que hermanos míos amados, y ahora vienen estas exhortaciones. En estas exhortaciones, lo que Pablo le va a mostrar es cómo ellos van a vivir una vida fiel a la luz de la eternidad. Y en primer lugar, él les va a mostrar que lo van a hacer manteniéndose firme en lo que recibieron. Así que la primera expresión es una expresión doble. Hay dos palabras que él va a usar para mostrar esta necesidad de que la iglesia, frente a la realidad de la resurrección, se mantenga firme y constante. Tenés que pensar un poquito en la iglesia de Corinto. Cuando Pablo llegó ahí, él, como un predicador fiel, les enseñó el evangelio puro. Él llegó y dice ahí en 1 Corintios 3 que él puso el fundamento, el único fundamento, que es el fundamento legítimo para una iglesia, que es Cristo mismo. Así que sin desviarse, sin traer sabiduría humana, Pablo llegó a Corinto y solo le importó una sola cosa, la cruz de Cristo, a Cristo y a él crucificado. Así que cuando Pablo llegó, la iglesia recibió algo sin nada de contaminación. Ellos recibieron la palabra de Dios, ellos recibieron la sana doctrina. Pero ahora, cuando vos lees 1 Corintios, te das cuenta que habían pasado algunos años y la iglesia había empezado a divagar de ese fundamento. Esta iglesia empezó a tener otros obreros que llegaron y empezaron a construir otras cosas. Empezaron a construir con sabiduría humana, y esta iglesia empezó a escuchar falsas enseñanzas. Como por ejemplo acá en 1 Corintios 15, la falsa enseñanza tenía que ver con la doctrina de la resurrección.
Y la iglesia empezó a ser confundida con corrientes gnósticas. Había falsas enseñanzas también en cuanto a la vida práctica de la iglesia. La iglesia que había arrancado con celo por la vida piadosa y la santidad, de repente empezó a escuchar falsas enseñanzas que decían, bueno, lo que hagamos con el cuerpo no importa, los deseos de este cuerpo son para que los satisfagamos. Entonces empezaron a bajar ese estándar. La iglesia había empezado a ser más flexible con el pecado y el pecado había empezado a afectar toda la congregación. Había pecados muy serios que estaban ahí en la congregación y no se los disciplinaba. Entonces, el problema de esta iglesia es que esta iglesia había arrancado bien, pero no había tenido la convicción para mantenerse en esa verdad. ¿Y por qué esta iglesia había empezado a divagar? Bueno, empezó a divagar porque empezó a pensar que esas nuevas ideas de alguna manera eran una forma de progreso. Ellos empezaron a menospreciar al apóstol Pablo y menospreciar la simplicidad del apóstol Pablo. Empezaron a menospreciar el estilo del apóstol Pablo y se empezaron a asombrar de otras cosas. Se empezaron a asombrar de la elocuencia de los maestros que llegaban. Empezaron a pensar en la rigidez de las vidas de santidad como algo anticuado, algo que no tenía que ver con una vida realmente fiel a Dios, y empezaron a aceptar una versión del cristianismo que ahora era mucho más liberal. Y entonces la iglesia, en esta idea de que tenemos que seguir adelante, en realidad estaba perdiendo el tesoro más precioso que tenía. Cuando Pablo acá le está diciendo a la iglesia, estad firmes y constantes, le está diciendo que para una iglesia lo más valioso que tiene no es adaptarse al entorno, no es avanzar y desarrollar un ministerio más moderno. Para la iglesia el tesoro más valioso que tiene es mantener lo que recibió. Esta palabra, estar firme, tiene que ver con solidez, con rigidez. La palabra tiene que ver a veces con el concepto de estar sentado. Entonces, hoy se habla mucho, ¿no es cierto?, de esta idea de la iglesia efectiva. Es una iglesia que se adapta al tiempo, ¿no?, en el que está. Entonces la iglesia va adoptando las últimas modas, las últimas tendencias, y esta es una iglesia relevante. Esta es una iglesia que puede alcanzar a esta generación, ¿no?, a esta cultura. Entonces, en medio de todo eso, vos lees estas palabras y te chocan, ¿no? Porque Pablo está diciendo de que una iglesia que va a ser fiel, una iglesia que va a tener fruto, una iglesia que va a poder trascender a la eternidad, es una iglesia que va en la dirección opuesta, es una iglesia que está sentada, una iglesia que no se va a mover, es una iglesia que está sólida, está firme sobre sus convicciones. Este concepto de firme en las convicciones nos hace hacer la pregunta, ¿cómo es que una iglesia no va a ser arrastrada? Porque hay veces donde uno ha visto ministerios, movimientos, iglesias que comienzan bien y que las escuchás, ¿no es cierto?, y tienen todo lo correcto, tienen la sana doctrina, están predicando, está avanzando, y vos decís, acá está Dios está obrando. Y de repente pasan los años y vos empezás a ver cambios, y estos cambios no están haciendo que esta iglesia sea más santa, que sea más clara y más contundente. Esto parece ir diluyendo. Y vos decís, ¿y qué pasó en ese camino? ¿Dónde se perdió el rumbo? Es que la firmeza no es algo que solamente tiene que ver con lo que pasó en el principio. Acá tenés a Pablo hablándole a una iglesia en donde el principio tuvo firmeza, tuvo la escritura como centro. La firmeza es algo que se debe cultivar continuamente. Una iglesia se debe mantener firme.
Una iglesia no va a ser eternamente firme solo porque en el comienzo recibió la verdad. ¿Qué mantiene firme a una iglesia? Creo que un pasaje que podemos recordar también ahí en Efesios capítulo 4, cuando Pablo habla del crecimiento y de la iglesia y cómo Dios diseñó que las iglesias se desarrollen, él dice ahí en el versículo 14 que la iglesia tiene que ser edificada por enseñanza bíblica y creyentes tienen que enseñarse mutuamente con la palabra de Dios y tienen que vivir esa vida de servicio y edificación mutua. Y dice en el versículo 14, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que ellos están actuando como niños. Y el peligro de ser un niño es que el niño no tiene firmeza. Al niño lo arrastran las olas, los vientos de doctrina. Ahora, si la iglesia de Éfeso estaba en este peligro, ¿cuánto más nuestras iglesias, ¿no? La iglesia de Éfeso, que fue fundada por el apóstol Pablo, que tuvo hombres como Timoteo, Apolos, el mismo apóstol Juan pasó sus últimos años sirviendo en esta congregación. Y Pablo advierte acerca del peligro de la inmadurez. La inmadurez no es algo que tenemos que aceptar con resignación, no es algo con lo que tenemos que convivir como si fuese a ser inofensivo, no es algo que podemos elegir si pensar, bueno, crecemos o no crecemos, y si no crecemos, igual puedo seguir siendo un creyente mediocre. La inmadurez es donde está el peligro para que la iglesia sea arrastrada. La inmadurez, Pablo lo señala acá, es el enemigo que tiene que ser combatido y tiene que la iglesia avanzar. Entonces, una iglesia firme es una iglesia que vive continuamente esta dinámica. No es una iglesia que solamente puede mirar al pasado y señalar lo que pasó un día, sino es una iglesia que sigue afirmada en las Escrituras y viviendo en estas relaciones de los unos para con los otros y avanzando en madurez, venciendo el pecado. Entonces, acá cuando Pablo le dice a esta iglesia, estad firmes, se está refiriendo a eso. Esta iglesia tiene que recobrar el celo por la santidad. Esta iglesia tiene que recobrar esta vida de sujeción a la palabra. Esta iglesia tiene que recobrar los dones que se usen unos para edificar a otros. Tienen que dejar de promoverse a sí mismos y edificar a sus hermanos, porque la iglesia de Corinto está en peligro. Estad firmes es ese llamado a volver a esa verdad que recibieron en un comienzo. Bueno, el otro versículo que pienso que nos ayuda en esto de qué significa estar firme sería Proverbios 23, 23. Ahí el autor de este proverbio nos hace pensar en la firmeza con este concepto. Dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ahí en Proverbios 23, 23, entonces tenemos la imagen de alguien que va a valorar la verdad y no la va a vender por nada que nadie le podría ofrecer. La verdad es un tesoro que va a sostener, que va a mantener a la iglesia en un estado de fidelidad. Entonces, pienso en la iglesia de Corinto, cómo ellos habían menospreciado la verdad y habían estado dispuestos a venderla. Vendieron la verdad por la fascinación de estos falsos maestros. Vendieron la verdad por la incomodidad de la confrontación del pecado de personas. Vendieron la verdad por la búsqueda de su posición, de sus intereses. Y esta iglesia que había estado dispuesta a vender esta verdad, ahora había llegado a este punto de debilidad.
Y Pablo vuelve a confrontarles entonces con este llamado: estad firmes. La segunda palabra que va a usar es una palabra que también tiene el mismo sentido de firmeza, pero literalmente significa inamovible. Y la idea de inamovible sería una persona que no puede ser persuadida. Es una persona que tiene una convicción tan fuerte que él no escucha ninguna otra voz, que él no se deja manipular, influenciar, que él no va a ceder ante el temor, ante las promesas, ante ninguna situación. Él está determinado a creer algo y a mantenerse de esa manera. Esta palabrita inamovible o constante que aparece acá, podríamos también traducirla como obstinado. Es una persona terca, es una persona que tiene un pensamiento y él va a morir con ese pensamiento. Ahora, la terquedad muchas veces en la Biblia es señalado como algo negativo, ¿no? La Biblia habla del necio, por ejemplo, como una persona a la que no podés convencerla. Es una persona que vos le podés mostrar toda la evidencia y él no va a escuchar a nadie, porque él se cree más inteligente que todos los demás. Entonces, la necedad es cuando una persona es terca en torno a sus deseos. Es terca en cuanto a los pensamientos propios. Es terca en cuanto a su orgullo y pensar que él es más inteligente que todos los demás. Ese terco es un terco que no tiene, la Biblia no habla nada bien de él. Él es una persona que va a ir en un camino de destrucción y va a sufrir las consecuencias por su terquedad. Pero hay un aspecto positivo de la terquedad. La terquedad de una persona que una vez que entendió la verdad de la palabra de Dios, él no está dispuesto a negociarla. Él es una persona que no está dispuesta a cambiar nada a menos que le convenga la Escritura y solo la Escritura. Él es una persona que ha recibido un tesoro y que lo va a proteger con todas sus fuerzas. Entonces, la terquedad sana es esa terquedad que está basada en la convicción de las Escrituras. Y esto es lo que esta iglesia tiene que hacer. A esta iglesia le falta terquedad. Esta iglesia es demasiado flexible. Esta es una iglesia demasiado abierta, demasiado dispuesta a que llegue alguien y cambie sus pensamientos. Y esto no es algo bueno. La Biblia habla de personas simples, o sea, personas influenciables, personas abiertas, como personas que están en peligro. Y por eso Pablo dice, la iglesia de Corinto tiene que ser una iglesia con esta clase de mentalidad. Es una mentalidad cerrada, es una mentalidad dispuesta a mantener sus convicciones y a no dejarse influenciar por ninguna otra influencia o pensamiento. Esta terquedad es clave para la vida cristiana. Hay varios pasajes donde se las señala. Por ejemplo, ahí en Colosenses 1, 21 al 23, habla, ¿no es cierto?, de la salvación que recibimos y cómo el Señor transformó nuestras vidas y el propósito de Dios para el creyente, pero después pone una condición ahí. Esto es verdad, esto realmente pasó en nuestra vida. Versículo 23, Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, para una iglesia que está en un entorno liberal, que está en un entorno de falsas doctrinas, la prioridad es mantenerse firme y sin moverse. Ahí en Hebreos 3:14 también dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, lo que está diciendo es, tarde o temprano se va a ver si lo que pasó era genuino, si realmente hubo fe salvadora. ¿Y cómo lo vamos a saber?
Bueno, si nos mantenemos firmes, y usa esto según nuestra confianza del principio. Para la iglesia ahí a la que le está hablando el autor de los Hebreos, esto tenía que ver con su decisión de honrar a Cristo como la autoridad y como el Salvador y el sacrificio suficiente y no volver a las prácticas del judaísmo antiguas. Entonces, si esta iglesia volvía a las prácticas del judaísmo antiguo, se iba a evidenciar en estos individuos que ellos no habían realmente entendido o creído en el Salvador. Entonces, la firmeza va a ser el testimonio. Así que Pablo acá le está hablando del mismo principio. Una iglesia que vive de acuerdo a la esperanza eterna es una iglesia que se mantiene, es una iglesia que está firme. Firme en su doctrina, firme en sus criterios, firme en sus convicciones, sin moverse. Segundo lugar, no solamente está firme, se mantiene, sino está avanzando con determinación a lo que fuimos llamados. Está avanzando. Entonces hay un aspecto en donde una iglesia fiel no se mueve. Y es en este aspecto, ¿no? La verdad que recibimos. La doctrina, la vida práctica que esa doctrina demanda en nuestra vida. Eso no se negocia, eso no se vende por nada. Pero hay un aspecto en donde la iglesia no se queda estática, no se mantiene igual, no se conforma solamente con lo que tiene, sino que ahora está buscando más. Y esto es lo que dice ahora Pablo, dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Ahí la palabrita crecer es una palabra que tiene que ver con abundancia, tiene que ver con algo que rebalsa, algo que es suficiente y más que suficiente, algo que llena, ¿no es cierto? A veces, por ejemplo, se usa en la historia de la alimentación de los 5.000 y las canastas, y se habla, ¿no es cierto? Y lo que recogieron lo que sobró. Y ahí la palabra es la misma que aparece acá, esa expresión sobra, ¿no es cierto? Rebalsa. Hay más de lo que se necesita. Entonces, cuando acá Pablo le dice que el creyente tiene que estar creciendo, le hace pensar en que hay una sensación de insatisfacción que está en el corazón de los creyentes fieles. Ellos están pensando en ser fieles, en servir, pero ser fieles para ellos es siempre algo hacia lo que se están estirando. No es algo que ya alcanzaron. Entonces, en todas las áreas de su vida, ellos están buscando más. Algo especial que Pablo está diciendo acá es el crecimiento es en la obra del Señor. Pablo está pensando ahora en el crecimiento de una manera muy específica. Pablo sabe que tenemos que crecer en todas las áreas, ¿no? Tenemos que crecer en nuestro caminar con el Señor, en nuestro conocimiento de las Escrituras, tenemos que crecer en nuestra vida de santificación, todo eso tenemos que crecer. Pero acá Pablo tiene en mente algo específico, dice creciendo en la obra del Señor siempre. La idea de este crecimiento, ahora Pablo está pensando en el ministerio, está pensando en el servicio. Crecer en la obra del Señor tiene que ver con ese llamado que el Señor nos dio a entregarnos por el servicio fiel a otros y a la causa de Cristo. Ahora, si hubiese sido cualquier persona diciéndonos que tenemos que esforzarnos más, tal vez podríamos haber pasado esa exhortación sin darle mucha atención. Pero vos tenés que acordarte quién es Pablo. Este es un hombre que mostró en su vida qué significa estar creciendo en la obra del Señor siempre. Ustedes están estudiando Hechos, ¿no? y están viendo a un hombre consagrado al ministerio y dedicado a la extensión del Evangelio. Y ustedes ven, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos a Pablo cómo lidia con la dificultad, por ejemplo.
Y bueno, cuando las cosas son difíciles y hay oposición, ¿qué hacemos? Crecemos en la obra del Señor siempre. Pablo no se intimida, Pablo no se desalienta, Pablo no vuelve a replantear su vida y se pregunta si vale la pena o no. Él no se deja distraer por nada y él lo que está pensando es cuál va a ser el próximo paso, cuál va a ser la próxima oportunidad. Cuando hay fruto y de repente la tarea crece, ¿no es cierto? Y hay muchas demandas y cansancio, Pablo parece siempre listo para hacer algo más, siempre disponible, siempre estirándose y esforzándose. Entonces, cuando Pablo tiene que trabajar para su sustento y enseñar la palabra, él está dispuesto a hacerlo. Cuando él está enviando misioneros y él está pensando en las iglesias, él siente una carga por todos. Él piensa en lugares donde todavía el evangelio no ha llegado y dice, bueno, después de pasar por acá voy a ir a España, ¿no es cierto? Y voy a llevar el evangelio allá. Cuando él está pensando en crecer en la obra del Señor siempre, él lo piensa de una forma muy práctica. Él está pensando, no hay tiempo para perder. Él mira su vida y él ve su vida como un sacrificio y la vida como un periodo muy corto de tiempo donde debe ser usadas todas las energías, todos los recursos, todas sus fuerzas. Estuvimos estudiando en algunas de las reuniones caseras este concepto de los talentos, ¿no? Y este hombre que invirtió todo lo que tenía y el Señor le recompensa porque él había ganado mucho más. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Él ve la obra del Señor como una responsabilidad, una deuda que él tiene y él está haciendo un esfuerzo cada vez mayor por la obra del Señor. Entonces, la verdad es que cuando miramos nuestra vida cristiana pasa por muchas etapas. Y pienso, hay momentos de debilidad, de enfermedad. ¿Y cómo se ve crecer en la obra del Señor en esa etapa? Bueno, obviamente no significa que vas a poder viajar más, porque probablemente no vas a tener la libertad de hacerlo. Pero crecer en la obra del Señor siempre significa no hay tiempos muertos de nuestra vida. Y la pregunta es, en este tiempo, en esta etapa, ¿de qué manera puedo aprovechar todo lo que el Señor me está dando para seguir teniendo frutos para lo eterno? Esta es una persona que está pensando no en terminar su carrera, sino en ganar el premio. Es una persona que está pensando desgastarse hasta el final. Las etapas de la vida pueden ser distintas, ¿no? En donde una mamá está criando sus hijos y en ese momento, ¿no es cierto?, ella tiene que decirle al pastor, mira, por un tiempo no creo que pueda tomar la responsabilidad de la enseñanza en la escuela dominical porque estoy viendo estas necesidades, estas tensiones y no puedo hacer eso. Ahora, ¿cuándo sería válido eso? Bueno, solo es válido cuando esto representa un avance en la obra del Señor. ¿Y cómo es un avance en la obra del Señor? Bueno, lo que estoy pensando es cómo reenfocar mis fuerzas para tener más fruto y avance de acuerdo al tiempo que estoy viviendo. Entonces, no es que me estoy relajando porque no quiero pagar el precio, no es que me estoy relajando porque es difícil la tarea, sino que lo que estoy haciendo es creciendo en la obra del Señor de acuerdo a la etapa en la que estoy viviendo. Pero creciendo en la obra del Señor siempre te muestra, Pablo dice, no hay etapa de nuestra vida, no hay circunstancias que puedan llegar a nuestra vida que sean una excepción a este llamado. No hay tiempo que perder. Estamos en esta carrera espiritual y tenemos que cumplir todo lo que el Señor nos dio para hacer. Esta idea de la obra del Señor también es importante porque Pablo no dice que el creyente tiene que ser como un loco que sale, ¿no es cierto?, descontrolado a tratar de hacer todo lo que le viene a la mano a hacer. Él lo que tiene que hacer es una cosa, es la obra del Señor. Él tiene que hacer la obra que el Señor le dio para hacer. Él tiene que hacer la obra que el Señor le dio a todos los cristianos para hacer y la obra que le dio específicamente a él para hacer. Entonces, un cristiano necesita ser sabio en cómo entender el llamado de Dios para su vida
la etapa, la función, los roles en la familia, en la iglesia. El creyente tiene que ser sabio en entender las estrategias de Dios para cómo avanzar el reino de Cristo, pero lo que tiene que hacer es la obra del Señor. Podríamos pensar toda la obra del Señor, sin dejar nada de lo que el Señor nos dio para hacer, como dice ahí en Efesios 2:10, esas obras que Dios preparó de antemano y que Pablo dice, en estas obras tenemos que andar y cumplirlas todas. Estas son las obras que tenemos que enfocar toda nuestra atención, toda nuestra fuerza. Entonces el creyente que cree en la resurrección es un creyente que va a evidenciar este esfuerzo diligente, este trabajo, este desgaste por el Señor y este crecimiento constante. Entonces, creciendo en la obra del Señor siempre. Tercer concepto que Pablo les va a dar en cómo se ve esa vida que se está ocupando de esas tareas eternas. Primero, se mantiene firme en lo que recibió, avanza con determinación a lo que fuimos llamados. En tercer lugar, recordando siempre lo que se nos ha prometido. Recordando siempre lo que se nos ha prometido. Y ahí, en la última expresión, Pablo va a decir que los creyentes tienen un pensamiento que les incentivan todo el tiempo en esa vida de consagración y de servicio y esfuerzo. Y Pablo lo describe acá, y este es el pensamiento que fue para Pablo una motivación continua. Para Pablo, muchas veces, él nos habla en sus cartas de este cuadro del corredor que está tratando de ganar el premio. Nos habla acerca del tribunal de Cristo, de las recompensas eternas. Muchas veces Pablo habla de eso porque esto es lo que él piensa, esto es lo que le anima, esto es lo que hace que él esté dispuesto a hacer esa milla extra, el ir a ese próximo lugar. Y esto es lo que le está recordando ahora a los creyentes. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo usa esta palabra trabajo acá porque él quiere recordar a los creyentes de que de esto se trata la vida cristiana. La vida cristiana va a ser una vida de esfuerzo. La palabra trabajo acá es una palabra que tiene que ver con desgaste, tiene que ver con cansancio, tiene que ver con una forma de trabajo física que sería lo que el mundo de la época de Pablo hubiese tratado de evitar. Para un romano, la vida ideal es la vida sin trabajo. Entonces, por ejemplo, los romanos, cuando ellos conquistaban los pueblos, ellos traían esclavos y entonces la prosperidad se veía en esto, ¿no? Los esclavos son los que hacen todas las tareas manuales, todas las cosas, ¿no es cierto?, que implican esfuerzo y desgaste, y los romanos se dedican a disfrutar de todo y a administrar las cosas. Trabajar se veía como algo indigno, como algo que no sería lo que aspirarían personas, ¿no? Entonces, de repente acá Pablo le habla a los corintios de la vida con otro marco totalmente distinto. Ellos piensan, la vida cristiana fue diseñada para ser un lugar de trabajo. Es como cuando, por ejemplo, a vos te contratan y vos vas a esa empresa y te dan un montón de tareas para hacer, ¿no? Y vos estás ahí quejándote, ¿no es cierto? Y pensando, bueno, ¿por qué? ¿No es cierto? Hay tanto para hacer, ya no doy más. Pero a la vez vos entendés esto. A mí me están pagando para hacer esto, ¿no? O sea, claro, no es fácil, claro que te cansa, pero de esto se trata el trabajo. Entonces al final del mes a vos te gusta que te paguen, ¿no? Pero para que te paguen tenés que vos rendir, tenés que producir, hay que vender, hay que lograr arreglar esas cosas que hay que arreglar, hay que levantar esas paredes, hay que trabajar. Entonces vos sabés, bueno, hay
un momento donde se trabaja y después puedo disfrutar del fruto de ese trabajo. Entonces, Pablo está haciéndote pensar en esto. La vida cristiana, de principio a fin, es como si fuese a hacer el horario laboral. Son esas 8 o 10 horas o las que estés en donde ahora tenés que concentrarte en esta tarea. Ahora tenés que poner todas tus fuerzas y tenés que hacerlo bien. Ahora tenés que ganarte el pago del final del día, ¿no? Entonces, este no es el momento donde vas a descansar. Ahora, puede ser que un día trabajes más, otro día menos, pero la mentalidad es esta. Yo voy a trabajar arduamente. Y Pablo está separando entonces toda esta vida como el tiempo de trabajo y la eternidad como el lugar donde se recibe el pago por el trabajo. El pago del trabajo no es en esta vida. En esta vida lo que hay es el esfuerzo. Lo que hay es el trabajo diligente. Entonces, ahora agrega esto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, y es todo ese desgaste y el esfuerzo que hacemos para servir a los propósitos de Cristo y viviendo de acuerdo al poder que Cristo da, y termina con esta expresión, no es en vano. Trabajar en vano es muy desalentador, ¿no? Si uno lo vivió en algún aspecto, ¿no es cierto? De repente te pasaste, ¿no es cierto?, toda una semana armando todo un reporte y sacando cálculos y cuentas y lo tenías todo ahí listo y de repente se te quemó el disco rígido de la computadora y perdiste todo el trabajo, ¿no es cierto? Y ahora hay que arrancar todo de nuevo. O sea, vos no sé, sabés cómo se siente esa sensación de haber sido en vano. Vos te esforzaste, plantaste, crecieron los frutos y vino una plaga y mató todo y ahora todo es pérdida. De todos los trabajos, uno entiende esto de qué es trabajar y que no quede nada de lo que hiciste. Ahora, si vos pensás en esta vida, no solamente que se te borre el disco rígido es en vano. Bueno, ¿qué pasaría si no se te borró el disco rígido? Entregaste el informe, ¿no es cierto? Y te aprobaron y ahora te ascendieron y ahora estás ganando más. Pero adelantá eso algunos años más. Todo eso que se logró. Si todo eso tiene que ver solo con esta vida, todo eso va a terminar en lo mismo, ¿no? Todas las cosas que logremos en esta vida se van a desgastar, se van a romper, las voy a perder. Toda la admiración que este mundo pueda darnos, todo eso queda, ¿no?, en esta vida. Entonces, Pablo está hablando de una sola tarea que sucede en este mundo que no es en vano. Y es la que estuvo describiendo acá. El trabajo en el Señor no es en vano. Lo que está diciendo es esto. Vos podrías tomar todo lo demás que ocupa tu vida y vos podrías ponerle a todos este título: hueco, vano. Solamente hay una ocupación que nos lleva a ese título, que no es en vano. Es todo lo que vos estás haciendo, que el Señor te llamó a hacer y que vos lo estás haciendo para el Señor y que lo estás haciendo en el poder del Señor. Y entonces todo eso lo estás haciendo como un obrero de Cristo que está sirviéndole a Él. Y el Señor no es injusto para olvidar el trabajo que hemos hecho para servirlo a Él. El Señor es un amo generoso. Es un amo que no solamente va a pagarnos, sino que su paga es una paga que supera cualquier expectativa. Él la paga, ¿no es cierto?, hay parábolas, ¿no es cierto?, cuando Jesús habla del pago que Él le da. Por ejemplo, hay un esclavo en la parábola de los talentos. Y al esclavo no solamente le paga, Él le da muchísimo más de lo que él jamás imaginó. Él los hace parte de su gozo. Él los hace parte de su reino. Él los pone a cargo de sus ciudades para que las administren. Él le da al que tiene más todavía.
y al que no tiene le saca lo que tiene. El Señor es un Dios bueno. Y cuando acá dice no es en vano, Pablo está convencido de que nunca se va a arrepentir de nada de lo que él haya hecho en esta vida por la causa de Cristo. Él sabe que cuando pasen millones de años, nunca va a cruzar por su mente ¿por qué trabajé tanto? Tendría que haber descansado un poquito, ¿no? Él nunca va a pensar en su mente por qué acepté esa otra responsabilidad, por qué me esforcé un poco más, por qué di un poco más, sino que cuando esté en la eternidad, él va a poder decir con todo su corazón, el trabajo no fue en vano. Sí hubo un fruto, sí hubo recompensa, sí hay gozo y esto va a ser para siempre. Entonces, Pablo todavía no está ahí, pero esta es su certeza, esa es su convicción. Así que en este mundo todo va a ser vano, menos el trabajo que hacemos para Cristo. Ahora, hay veces donde el trabajo para Cristo también se siente como si fuese a ser en vano, ¿no? Hay veces donde uno siembra en personas y al final no ve lo que desea, ¿no? Fe, crecimiento, victoria. A veces uno da para la obra y lo que dio al final parece que no se invirtió de la mejor manera y uno dice, bueno, al final valió la pena dar si esto no produjo algo que se puede medir, no produjo crecimiento, no produjo extensión del Evangelio. A veces uno hace ese esfuerzo extra y no hay una gratitud, no hay reconocimiento. Entonces, a veces en esta vida parece que esto es así. Pablo habla aún, por ejemplo, del temor que él tiene de que algunas cosas que él hizo sean en vano. Él piensa, por ejemplo, él fundó una iglesia ahí en Tesalónica y la iglesia está avanzando, pero si los falsos maestros entran y la iglesia se desvía, él dice, yo voy a haber hecho esto en vano. No en vano porque él no va a tener premios eternos, en vano porque lo que él quiere es la salvación de esta gente. Y al final, entonces, por un falso maestro, toda esta iglesia puede ser desviada y él lo ve como un trabajo en vano. No en vano para con Dios, pero en vano para con estas personas. No se beneficiaron en nada. Todo el esfuerzo que Pablo hizo y ellas no tienen ningún fruto. Así que Pablo es consciente de que en esta vida las cosas no siempre van a salir como uno las esperaba. Que al final una madre que fue fiel y que le enseñó a sus hijos y que les crió en el temor del Señor, un día ve a sus hijos endurecerse, apartarse y perderse. Y esa madre piense, bueno, y al final le di mis mejores años. Yo confié en lo que el Señor me decía, que los críe y que iba a ver el fruto y no vi nada. Y uno puede decir, bueno, humanamente, en relación a el beneficio para esa persona, fue en vano. Esta persona no aprovechó nada de todo lo que recibió. Pero para con Dios, vuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Nunca es en vano porque vos no sabés de qué manera el Señor lo usó en esta vida. Vos no podés medir realmente el fruto y porque el Señor no es injusto y Él no va a olvidar nada de lo que hemos hecho. Entonces, pensando en esto en un aniversario, cada año que pasa es un año más para renovar una convicción y para renovar un compromiso con el Señor. Y es esto, la iglesia debe mantenerse fiel y firme, inamovible. La iglesia nunca debe replantear las cosas que son el fundamento. Nunca se pregunta si hace bien en mantener la vieja doctrina de las Escrituras. Nunca se pregunta si hace bien en seguir los viejos métodos de la vida de una congregación fiel. Nunca se pregunta si hace bien en mantener los estándares de Dios, la disciplina fiel de la iglesia. Esas cosas nunca se lo pregunta.
La iglesia no debe ser convencida por nada, distraída por nada, torcida por nada. En segundo lugar, la iglesia tiene que renovar este compromiso de avanzar. La iglesia puede gozarse y celebrar, pero la iglesia tiene que siempre tener esta insatisfacción santa, ¿no? De decir, creciendo siempre. Entonces, lo que estoy pensando es, cuando celebremos el 4º año, ¿en qué forma voy a poder mirar para atrás y decir, este año fue un año de crecimiento? Y crecimiento en la obra del Señor, crecimiento en la tarea que el Señor nos dio para hacer, crecimiento en el avance del reino, crecimiento en mi consagración, en mi servicio a Él. Y en último lugar, la iglesia tiene que mantener su mirada puesta en esta esperanza. Este es el día de trabajo, y en el día de trabajo lo que uno hace es, se esfuerza, uno lo da todo, uno se desgasta y uno es fiel con el amo que le dio una tarea para hacer. Y un día va a llegar el día del pago. El pago viene y el pago va a ser abundante, va a ser generoso. Ese pago es lo que trae esa esperanza. Ahora, Pablo, cuando está pensando el trabajo en el Señor, no es en vano. Él no está pensando en este trabajo como un trabajo para sus propios intereses, ¿no? Él está pensando en el trabajo del Señor, la obra del Señor. Pero ese trabajo del Señor va a ser recompensado por el Señor ampliamente. Entonces, si vos podrías pensar en esto, las cosas que yo vivo, las cosas que yo hago, mi obediencia al Señor tiene una repercusión eterna. O pensarlo de esta manera, ¿cómo querría haber vivido mi vida cuando yo de acá a millones de años esté mirando para atrás lo que hice durante estos años? ¿Qué es lo que yo voy a desear haber hecho? Eso es lo que tengo que hacer hoy, porque hoy es el día, hoy estamos viviendo eso. Algún día vamos a mirar atrás a esta época y vamos a recordar lo que hicimos. Que lo que hagamos hoy tenga en vista lo que un día vamos a querer haber hecho, ¿sí? Y que nuestro trabajo no sea en vano, ¿sí? Oramos.